parte, esta sección del capítulo 6 al versículo 8 de Apocalipsis. Y necesitamos dar un leve resumen de qué ocurrió en el capítulo 6. Nuestro hermano Pastor Josué nos llevó de esa visión sobre los sellos y nos explicó que había un cordero. ¿Y ese cordero quién es? Jesús. Es Jesucristo. Y que ese cordero era el único digno en esta imagen, en esta proyección, de abrir los sellos. Y dijimos en la lección pasada que esto no era extraño para los que iban a recibir el mensaje, porque los cristianos del primer siglo perseguidos conocían muy bien las lecturas apocalípticas del tiempo de Ezequiel, del tiempo de Daniel. El mismo Isaías, un Isaías tardío, que es un Isaías que tiene una gran cantidad de profecías que se consideran a sí mismas escatológicas, y ya dijimos lo que era escatología aquí, ¿verdad? Es que se trata de un asunto de que son profecías que tienen trascendencia para futuro o que permanecen más allá del tiempo y circunstancia en que se dijeron y se proyectan hacia el resto de la historia humana, especialmente la historia del pueblo de Dios. Y que esos sellos tienen unas representaciones, esos 7 sellos tienen unas representaciones. Y vimos los primeros 4 sellos. Esos primeros 4 sellos nos vinieron a nosotros en forma de imagen de unos jinetes, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Y vimos cómo la proyección de su significado tenía sentido para el mensaje que el Espíritu a través del vidente le quiere dar a la iglesia. Y dijimos que la realidad que ellos estaban viviendo era la realidad más afín a lo que esos caballos representaban. Y hablamos de el caballo blanco, que era más que nada el falso triunfalismo de los que subyugaban, haciéndose a sí mismos como los que tenían la corona, pero lo estaban haciendo en usurpación del verdadero rey. Y por tanto era una excelencia o una autoalabanza autoinfligida que luego este cordero digno habrá en su momento, ¿verdad?, de ser el que realmente iba a estar en un caballo blanco que tiene trascendencia de eternidad. Que vimos que había un caballo rojo que representaba más que nada la sangre derramada por los santos, pero también la sangre derramada injustamente por causa del hambre, el poderío de los imperios que creen que son mejores que Dios y tienen su tiempo y su espacio, pero sabemos que igualmente, como todos los demás, en su momento Dios habrá de disponer de todo eso. Es una representación muy obvia. Y luego había ¿cuál? El negro. ¿Y qué representaba el negro? El caballo negro. Era el hambre, pero más que nada el hambre, ¿por qué? Por la restricción del dinero, de la moneda. Es decir, el poder económico tan malo como el poder militar para tomar el control. Y dijimos que esto nos recuerda que una de las cosas que mucha gente no tiene en cuenta, y es que la iglesia representaba un reto para Roma, no solamente por el asunto de que su Dios no era el César. Eso era un asunto bien importante, pero no era solo eso. Era un asunto filosófico. La iglesia del primer siglo
no tenía propiedades propias, todo era de todos. Se vivían en comunidades, nadie pasaba necesidad, pero todo llegaba a un mismo punto y se distribuía de manera que nadie tuviese poder sobre todo lo que Dios le había dado, porque había sido, y la iglesia entendía que había tenido de parte del Espíritu Santo un mandato para que no hubiese necesidad entre ellos. Y eso a Roma no le gustó. El control que Roma quería tener, el control que quería Domiciano de la iglesia, no solamente era un asunto de la prédica que tenían, es que la prédica que tenían tenía a un Dios que no era él en el centro y sus dineritos, sus posesiones no le pertenecían a él. Ese caballo negro, por eso es que entonces el vidente lo trabaja en una imagen de un denario, ¿recuerdan? Y ese denario significaba el sueldo de una persona en un día de aquel momento, que significaba que tan siquiera eso, él descubría eso, mira, esto, ni siquiera esto, que es lo mínimo que podía tener, hasta eso se está negando. Ese caballo, obviamente, tenía un significado de el poder económico como otra fuerza que subyugaba a la iglesia del Señor y al mundo entero. Y finalmente un caballo, el famélico, el triste caballo, el amarillo o verde pálido que representaba la muerte. Y dijimos y nos dimos cuenta que si vemos los caballos en el orden en que están y lo que representan, todos ellos te conducen al cuarto caballo. Y era la realidad de la iglesia perseguida, que todo lo que había desatado el imperio en aquel tiempo era precisamente algo que te conducía del dolor, de la muerte, del dolor, de la injusticia económica, hasta llevarte al hambre y a la muerte. Y están esos caballos ahí, mire, representando esa secuencia. Y hoy llegamos al capítulo 6, versos del 9 al 11, para hablar del quinto, no es el quinto sello, pero es algo que está relacionado con los 4 sellos. Yo voy, como yo tengo un contrato, porque me gustó el trabajo que hizo el martes pasado, y yo voy a contratar a mi lectora. Y yo quiero que ella lea el capítulo 6, versos del 9 al 11. En la versión que tenga. Sí, sí. Todos. O sea, es el capítulo 6, del 9 al 11. Bien. Cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, que clamaban en alta voz y decían: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo, verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados. También sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Oiga, ¿quiénes serán los mártires bajo el altar? ¿Quiénes serán? Escuchen bien.
obviamente al momento de la visión del vidente, habían muerto ya muchos por la persecución del imperio. Estaban muriendo, y la razón por la cual el vidente está en Patmos, en una cueva, en un exilio, es que la estrategia, recuerdan que lo vimos en la primera clase, la estrategia entonces con él fue, como este es de los que habla mucho, de los que tiene las iglesias de Asia Menor, las tiene al día, vamos a coger y a callar esa voz. La razón por la cual el vidente no está muerto como a sus compañeros es porque él representaba algo que Domiciano de alguna manera, cuando habló con sus terratenientes, con su gente, sus estrategas, le dijeron, mira, a este y a otros más, mándalos al exilio para ver si al acallar la voz, recuerden, Domiciano tiene una crisis con los cristianos, los quiere acallar, mata a uno y salen 3. Y recuerdan que dijimos en la primera clase, introducción, que el asunto era un asunto de que la fe cristiana era muy y completamente diferente a todas las religiones que habían en aquel momento. Porque hablaban de un Dios invisible, hablaban de un Dios que vino en forma de hombre y murió por los pecados, que no hacía su estructura sobre las posesiones y sobre lo material, sino que lo hacía realmente sobre lo espiritual, que no tenía imágenes que se hacían para adorarlo, para adorarlo tú no tenías que pensar que tú le llevases ofrenda a ver si se acordaba de ti ese Dios. Por tanto, este Dios personal, cercano, que sabía quién era yo, y yo entendía que el sacrificio que hizo, lo hizo por mí, convirtió la fe cristiana en algo que tenía oído en pobres, en ricos, en gente con intelectualidad y gente sin ninguna educación. Así que el cristianismo le rompió el molde al control oficial sobre las religiones paganas y las otras, porque Roma tenía mucha paciencia con las religiones, siempre y cuando no se salieran de la línea de estar en el control. Era sencillo, tú puedes tener, ellos tenían un montón de dioses que eran la equivalencia de los dioses griegos que ellos tenían, más tenían a Mitra también, que a los soldados les gustaba mucho esa religión, que era prácticamente era un toro que sacrificaban y se bañaban en la sangre de ese toro. Y era la fe de Mitra y era bien famosa. La otra que era bien famosa de los soldados era el del dios Invicto, la del sol, que se hacía en el solsticio de verano, se hacía una ceremonia. Y el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del sol Invictus. Por eso hay mucha gente con la confusión esa de Navidad y que le da cosa porque ese día lo cogieron para eso. Pero eso es otro tema. Nada de eso le molestaba a Roma. Porque en ninguna de ellas había un desafío claro sobre decir realmente quién tenía el control de lo que a Roma le interesaba. La gente, su trabajo, su dinero, su atención y su obediencia. Y la iglesia era eso. La iglesia naciente cristiana era eso. Era la piedra en el zapato. Porque para ellos de verdad, para un Dios tan personal, un Dios tan íntimo, un Dios tan real en la vida, que venía acompañado por milagros, venía acompañado con realización de cosas extraordinarias, que en el tiempo del libro de los Hechos eran una cosa palpable. Y en este tiempo, en una iglesia con un poder como definitivamente era una verdadera y real amenaza. ¿Qué hizo Roma? Mató, devastó, intentó borrar la iglesia del mundo.
había muchos mártires. No solamente eran los discípulos, que todos fueron mártires excepto Juan, el hijo de Zebedeo, el discípulo amado. Fue el único que murió de viejo. Todos los demás fueron mártires. Pero no fueron los únicos mártires. No podemos contar cuántos miles fueron. Domiciano, en unos juegos en el Coliseo, se hacían 14 días de espectáculo, y en todos y cada uno de ellos se mataban por bestias cristianos, y algunas veces se quemaban. Fueron miles los mártires, los que fueron, los que eran y estaban siendo. Y esta palabra que aquí acabamos de leer, de esta visión, de lo que habla, es de que esos mártires no pasan desapercibidos de los ojos del Señor. Y pone a estos mártires como si físicamente estuvieran resguardados bajo el altar. Exacto. En el templo. Sí. Oiga. Mire, ¿hasta cuándo, Señor? Es el clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas nuestra sangre? Mire, explicación. Aquí aparece la perspectiva de los creyentes perseguidos, como hemos dicho. El altar recuerda los sacrificios del templo donde la sangre era derramada. ¿Qué significa esto? Recuerden, el cordero digno se considera entonces el último sacrificio. Para todos los efectos, después de Jesús, Dios no ve ningún holocausto. Por eso es que Israel fue descartado, porque no pudo. Israel siguió haciendo holocausto, porque no habían creído en el Señor. Y es cuando entonces la perspectiva de los cristianos de primer siglo y de ahí en adelante eran que ellos entendían claramente que el pueblo de Dios dejó de tener el nombre de Israel como nombre de una ciudad, de un lugar, y ahora esta ciudadanía, y qué bueno que la hermana trajo esta porción bíblica del sacerdocio universal en Jesucristo. En otras palabras, mientras que en el altar de los que consideran ellos cómplices con Roma de la muerte, ese holocausto que realmente es el holocausto que se siente, que es bueno, que es válido, ahora resulta ser la sangre de los mártires. ¿Cuánto peso más tiene el sacrificio de los que mueren en Jesús que el que tiene la ceremonia de los animales? ¿Cuánto más? La sangre en el templo se derramaba en los lugares para el holocausto. Aquí, la sangre en el altar, que es decir, no es donde se hacían los holocaustos en el templo, es en el altar, ahora la sangre que puede llegar allí, que es digna de estar allí, representativamente hablando, por supuesto, es la de los que mueren por causa del nombre. Y por tanto, ellos no van a ser abandonados y no recordados. La imagen enseña que la sangre de los mártires es sacrificio ante Dios. Y ese sacrificio Dios en su momento lo va a premiar.
Y podemos decir que ya lo hizo y que lo va a seguir haciendo, porque los mártires en el altar no se han terminado. Todavía tenemos sangre que llega a ese altar. Mientras nosotros estamos aquí en esta tranquilidad, hay hermanos nuestros que todavía son parte de esto. Y se mantienen firmes. Y saben lo que eso significa allá en los lugares donde están. Pero ¿saben una cosa? También los matan, pero están viendo la bendición de Dios con su prédica. En este momento es cuanto más islámicos se están convirtiendo al cristianismo y a veces por visiones que tienen ellos solos de Jesús hablándole. Así que esta palabra continúa, es activa. Fue la visión de Juan, pero es escatológica, nos llega a nosotros, porque todavía la iglesia hoy, aún aquí en esta comunidad, es perseguida. Aún la iglesia es vista con malos ojos por los poderes. Especialmente la iglesia que no se dobla. La iglesia que no se acomoda. La iglesia que se mantiene fiel a los principios. Lo cual significa que no necesariamente tiene que estar acomodado siempre con el poder del momento y con el gobernante del momento. La iglesia que sabe que su reino no es de este mundo, que estamos en este mundo, pero el reino no es de este mundo. Y que la única lealtad que tenían ellos y la lealtad que nosotros tenemos que tener es la lealtad al Cordero digno. Oiga, la aplicación que tenemos en esta parte, el clamor, ¿hasta cuándo? Que está en la lectura. Es una oración bíblica legítima frente a la injusticia. La fe cristiana no niega el sufrimiento, pero afirma que Dios hará justicia. Es importante, hermanos, que tengamos esto claro. La justicia humana y la justicia de Dios son dos cosas distintas. La soberanía de Dios no es para ser discutida, que se ponga en tela de juicio, que se dé opiniones teológicas o lo que sea, o filosóficas, sobre si de verdad Dios es justo o no es justo, lo que sea. Dios es soberano y va a seguir siendo quien es. Exacto. Que no es justo. ¿Ve? Aquí el asunto de la injusticia o justicia de la muerte de los santos no nos corresponde a nosotros. Ahora, el que muere hasta el final defendiendo su fe tiene algo que decirnos. El asunto aquí no es si Dios es justo o no es justo que haya pasado esto, que aquel se haya enfermado, que aquel se haya muerto, que allá la policía le pegó 3 tiros injustamente porque era negro o porque qué sé yo qué. Nada, todas esas injusticias que nos podemos ocurrir o que podemos pensar, que humanamente son injusticias. No es que vivamos de espalda al concepto humano de lo que es justo y no justo. Y más digo, la iglesia tiene su voz ante las injusticias humanas. Tampoco estamos en el mundo espiritual, ¿verdad? Y allá, y no nos interesa lo que pasa aquí. Eso no es cristiano. Porque el Jesucristo que yo conocí, el Jesús de las Escrituras, es el que va a donde está la necesidad y donde está la gente que no son como Él y a donde Él no tenía que ir y con quien no tenía que ir a atender la necesidad espiritual, sí, pero le dijo a los suyos, ustedes tienen que ser por ellos.
El evangelio del Señor es un evangelio si le quieren decir la palabra, holístico. Es de todo lo que es ser humano. El evangelio no es un evangelio del espíritu elevado, es un espíritu del espíritu elevado y de los pies en la tierra. Y no podemos concebir una justicia que no venga acompañado por un compromiso. Porque ¿por qué esos mártires están muertos? Pues tenían un compromiso. Sí, dime. Sí, que nosotros como seres humanos nos cuestionamos, pero ¿por qué Dios no hace justicia en esto que está pasando? Ahora mismo, todos esos cristianos que están muriendo, pero es que el tiempo de Dios y el de nosotros no es el mismo. Aquí se asoma de eso un poquito cuando dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, porque entonces es que Dios va a hacer lo que va a hacer, pero nosotros en nuestro tiempo finito no alcanzamos necesariamente a ver lo que Dios hace, porque que Dios lo hace, lo hemos visto en la historia, en lo que ha pasado, pero lo que estamos viviendo ahora, pues no necesariamente lo vamos a ver porque nuestro tiempo es finito. Eso es lo malo de dar clase con maestros, ¿entiendes? Bueno, ya me adelantó el próximo paso, pues está bien, ya lo dijo, pues entramos. Sí. Así como desde Génesis, la sangre de Abel clamaba delante de Dios. Asimismo, la sangre de todos esos mártires sigue clamando al Señor hasta que se cumplan el último de los mártires. Y entonces el Señor va a hacer justicia. Porque el Señor está esperando que todo eso se cumpla, por eso le mandó a descansar. Pero es un descanso gozoso, un descanso con tranquilidad y con paz, porque le da promesas de que ellos van a ver la justicia de ellos. Por supuesto que sí. Sí, porque este mensaje se va a seguir repitiendo en diferentes esferas y se va a seguir dando, pero eso es así. Mire, dicho eso, el capítulo 6 del 12 al 17 nos habla de las perturbaciones cósmicas. Lectora. Dice así, muy bien. del 12 al 17. Correcto. Dice así, después vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro, cual cilicio de cerda, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra, en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá mantenerse de pie? Oiga, mire, esto de que la naturaleza, de que haya una imagen en la cual la naturaleza entonces toma un rol para enseñarle a la gente que están siendo testigos de un cataclismo, es una imagen que tampoco es ausente del que está leyendo. Porque en muchas ocasiones de la historia del pueblo de Dios,
Dios le mostraba visiones a los profetas en esa misma dimensión, con ese mismo contexto. Y es porque está tratando aquí, ¿verdad? Y podemos entender que aquí se trata de que como lo que está dándose es de Dios, en el momento del cumplimiento de las cosas, la naturaleza misma dará cuenta de que quien está en el trono ha decidido hacer la justicia eterna y ante eso no se aguanta nadie ni nada. Desde tiempos de Daniel, de Ezequiel, Isaías, incluso Joel, que lo vamos a ver ahorita, vuelve a decirle, Dios le ha dicho al pueblo que van a haber unos momentos en donde cuando la justicia de Dios se vaya a hacer, nadie va a tener duda alguna de que es el tiempo de Dios, de que es el momento de su cumplimiento. Miren, esto proviene, como les dije, de un lenguaje del Antiguo Testamento y de unas imágenes del Antiguo Testamento. Alguien, bueno, no, yo tengo lectora. Perdona que te haya puesto en esta. Mira, búscame Isaías 13 del 9 al 11. Isaías 13 del 9 al 11. Del 9 al 11. He aquí que el día de Yahvé viene porque no hay remedio. Intensa y violenta es su ira, la cual transformará la tierra en un lugar desolado y destruirá de ella sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus huestes no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luz de la luna no resplandecerá. Castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad. Haré que cese la altivez de los soberbios y abatiré el orgullo de los tiranos. Ok, sí, está ahí. Isaías, alrededor de 700 años antes de Jesús, está teniendo una visión como la visión de Juan. Hay un claro señalamiento de que una de las maneras en las cuales la humanidad se va a dar cuenta de juicios de Dios es en un asunto que no va a haber manera de discutir, que no va a haber manera de evadir, que todo el mundo va a entender que lo que están siendo testigos es un momento en el cual Dios va a trabajar con la justicia, con el clamor de la sangre de los mártires y con el momento profético para el cual el Señor va a venir. Ok, quiero decir lo siguiente, para que estemos claros. Cuidado, como cuando en un momento dado en un lugar hay un terremoto, cuando a nosotros nos cogió María y nos barrió, cuando hay ciclones bien terribles que han estado pasando por el Pacífico y han cogido a lugares y los han... Sí, ok. No todos los actos de la naturaleza significan el juicio de Dios. De la misma manera que no podemos decir, no hubo juicio o sí hubo juicio. No, tampoco es eso. Pero cuidado cuando decimos, eso les pasó a ellos, porque son unos pecadores. Porque si Dios fuera a hacer eso por los pecadores que somos nosotros,
estuviéramos en la edad de piedra desde María. Y yo soy el primero. O sea, cuidado cuando nosotros decimos que los actos de la soberanía de Dios y del control de la humanidad, o específicamente de la naturaleza, que Él creó, se trata de que hay con eso un mensaje de matar a alguien, exterminar a alguien, juzgar a... No. De esto que estamos hablando, esta profecía escatológica sí tiene la señalización de los tiempos del fin. Por tanto, aquí no es para que tú hagas equivalencias. Y yo lamento mucho porque hay muchos hermanos y muchas, no quiero decir iglesia, hermanos, que si la mejor manera de que la gente se convierta es diciendo que va a haber un terremoto, que se van a abrir la tierra y se van a meter por ahí para abajo y va para el otro. Y cuando empieza a temblar la tierra de verdad, porque vivimos en una falla tectónica. ¿Sabían eso? Que poco ha temblado aquí en los últimos 100 años. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que la capa de Norteamérica choca con la capa del Caribe allí a menos de 60 o 70 millas de la costa de San Juan. Y que tenemos otra placa, la placa del Caribe en el choque con la de República Dominicana. Esa línea allí también. Y en el sur tenemos otra, tenemos 3 fallas geológicas importantes, conocidas. No, y descubrieron la puerta que fue la que provocó el terremoto grande en el sur. Ah, la de Laja. Ahora esa es la falla de Montalva, se llama así, que esa es la que produjo el temblor de casi 7, 6 algo. Esa es buena, no sabía el nombre. Montalva. Mira para allá, ya tiene hasta nombre. Cuidado, porque cuando Dios creó el mundo, creó todas las cosas que hay en él. Los terremotos son el acomodo de las placas. Si la tierra se mantuviera quieta y no se acomodara debajo de la magma, en algún momento habría un terremoto que no pudiera ser sobrevivido por nada. No por nosotros, por animales. Así que la tensión se tiene que liberar. Eso es parte de la naturaleza. Los huracanes son la manera que tiene la atmósfera de liberar energía y calor. Porque para que podamos tener lluvia y agua, tienen que haber unos efectos orográficos que son los que permiten que haya una transformación por convección de vapor de agua y una circulación oceánica que en armonía nos dan cambios, los cambios de las estaciones, nos dan que hay más lluvia en ciertos sitios y en otros sitios, se dan los vientos de una dirección y otra, y eso es parte de la perfección de Papá Dios. Y nosotros vivimos en un pasaje de tormenta, porque que vivimos en ahí, tú sabes, vivimos en el Caribe, en la entrada del Caribe. Y cada vez que hay una tormenta, no podemos decir, eso fue juicio de Dios. Uh-huh. 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 Claro, claro. Entonces, sí. Y sigue habiendo efectos del hombre sobre la naturaleza y por causa de las contaminaciones y la negligencia con nuestro medio ambiente, el medio ambiente nos pasa la factura. Aunque la gente de mucho dinero y la gente que quiere seguir quemando petróleo y quiere seguir quemando carbón porque es más barato y le sacan más chavo,
consiguen a gobernantes que dicen, sí, 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 claro, 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 y se olvidaron las leyes de protección ambiental. Hermano, esto que estoy diciendo no es política. Esto no es política. Son datos. Es responsabilidad. Y este no es el estudio para esto, pero la palabra es clara de la responsabilidad de mayordomía que es su creación. Y que daremos cuenta, igual que damos cuenta de todas las otras cosas que hicimos, qué pasó con lo que Dios nos entregó. A Adán se le entregó la mayordomía y a sus hijos de este planeta. ¿Entendió usted eso? Y eso se supone que nosotros lo sigamos. Pero cuando los poderosos no le importa eso por una cuestión de dinero, entonces no nos quejemos cuando las tormentas son 2 veces más fuertes o 3 veces más fuertes, cuando ya las corrientes oceánicas han cambiado y los polos literalmente se están derritiendo y está subiendo el nivel del mar y la temperatura sigue subiendo. Y hay uno, no, eso pasa cada cierto tiempo. A lo mejor es cierto, pero si tú sabes que hay cosas que tú haces como ser humano que contribuyen a eso, pues, hermano, tiene que haber una responsabilidad con eso. No es el cambio, sino lo abrupto que ha sido el cambio. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que ha sido. Sí, no, es que lo que lo hace obvio es que es un cambio en el mismo tiempo de la civilización industrial, o sea, de la revolución industrial hasta acá. Pues Dios creó, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos y llamamos naturaleza. Y como tú bien dijiste, le puso unos principios, porque Dios no está con el dedo así para que la tierra esté dando vueltas alrededor del sol, sino que le dio unos principios para que la misma naturaleza funcionara, vamos a ponerlo así. Pero precisamente unas leyes. Y nosotros pues no hemos sido buenos mayordomos. Pero esto también lo que nos trae es que Dios, como creador, también es el dueño de la naturaleza y la naturaleza le obedece. No todas las cosas que ocurren se le pueden llamar juicio de Dios. Pero, por ejemplo, cuando el pueblo pasó a través del Mar Rojo, que nadie lo vio, lo vieron ellos y afirman, en la historia ellos afirman que el mar se abrió. O sea, eso ellos toda la vida dijeron, el mar se abrió. Y eso lo vemos en los Salmos y en todo eso. Y fue liberación para el pueblo, pero entonces fue la sepultura de aquellos que perseguían al pueblo. Estamos hablando de juicio. No siempre que pasa algo con el mar es porque hay un juicio de Dios, pero Dios se usa la naturaleza en unos momentos para juicio, como pasó con los hijos de Coré, se abrió la tierra ¡pum!, y se los tragó. Pero, ¿verdad?, en este momento no es como dice que se deben interpretar estas imágenes literalmente, pero algo hará Dios, ¿verdad?, en la naturaleza que ineludiblemente, si nosotros estuviéramos, vamos a decir verdaderamente, Dios está actuando sobre la naturaleza con un propósito. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Claro. Claro. Extraordinario. Sí. Sin duda alguna, sin duda alguna. Vamos a leer Joel 2. Joel 2, del 1 al 2. Es cortito, pero es importante para ponernos en el mismo contexto que ya hemos trabajado. Joel 2, del 1 al 2. Si ese es de los libritos difíciles de conseguir cuando tienes Biblia. Joel 2, del 1 al 2.
Toquen trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo, fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Óigame, nada más que añadir. Y esta lectura no la vamos a leer, se la voy a asignar a Ezequiel 32, todo el capítulo si quieren, pero especialmente del 8 al 10, para que vean exactamente el mismo asunto. ¿Cómo es que desde aquel tiempo ya Dios ha estado avisando que en el momento específico, Él, como ha hecho a través de toda la historia, va a manifestar su control y su poder sobre la naturaleza como testigos de que es el momento de su venida, el momento profético de la resolución de los tiempos. Miren, estas perturbaciones cósmicas son símbolos del juicio divino sobre los poderes del mundo. El texto culmina con una pregunta clave: ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta prepara para el capítulo 7. ¿Quién podrá mantenerse en pie? En otras palabras, cuando la naturaleza anuncia el tiempo terrible del Señor y de su juicio, no hay quien pueda bregar, ¿sabe? No, aquí no hay quien pueda bregar con eso. No, por eso. Poderoso. Sí, no, porque no hay más nada, sé que no. Óigame. Pero miren, después de este momento de terrorífico, la propia palabra nos lleva entonces a un momento, a un interludio de esperanza. Porque si hay algo que es signo de la palabra de Dios y de sus profecías y de sus mensajes, es que detrás de, por duro que sea la palabra que Él da, se sobrecede el amor que Él tiene por la humanidad, por nosotros y por los suyos. No, exacto. Ay, me gusta. El juicio de Dios no es la última palabra que Él da. Porque el juicio es, cuando se ejercita por Dios, es esencial para llevar a un equilibrio. Por lo que dañó el ser humano, Él va al equilibrio. Y ese equilibrio va a terminar con una palabra de amor, con una palabra de paz, con un nuevo reino, con un nuevo mundo, con un nuevo día, con una nueva Jerusalén. Claro. Todo lo que el hombre ha hecho en el mundo, porque si vamos a los salmos, vemos esos salmos que son de Señor, manda juicio pronto, y vemos esos, que casi no lo mencionamos, de venganza y de ira, pero todo eso es para un día específico donde el Señor, su nombre va a ser vindicado, su justicia, su santidad, que Él es soberano y que todo lo que Él ha creado fue bueno, es bueno y será siendo bueno. Y lo que Dios va a hacer es bueno. Amén. Oiga, miren. Y lectora, quiero que te vayas preparando. No vamos a leer el del 1 al 17 completo. Vamos a leer unos versos que hay ahí. Vamos a leer primero
del 1 al 8. 7, capítulo 7, del 1 al 8. Dice así. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y vi otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, que llamó en alta voz a los 4 ángeles a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Ok. Hemos escuchado en muchas ocasiones y en algunas veces, pues digamos, desgraciadamente o agraciadamente, todo depende de su punto de vista, de muchas religiones o muchas sectas, especialmente los testigos de Jehová, que hablan de este número y ya no lo hacen. Vamos con calma. Sí, porque cuando ellos ya andaban por los 4 o 5 millones, se dieron cuenta que el número no les funcionaba para ser textual. Y entonces, como ellos tienen un concepto de nueva revelación que solamente unos ancianos en particular pueden tener, entonces ellos pueden ir cambiando y editan sus libros y sus cosas para ir, tú sabes. La última onda de los últimos 10 años es tratar de tratar mejor a Jesús. Y entonces adoptar ciertas prácticas del cristianismo práctico y añadir oración y mencionar a Cristo en sus oraciones para que, tú sabes. Y eso no se podía, estaba terminantemente prohibido. ¿Ve? Ok. Pero esta clase no es para darle por la cabeza a nuestros hermanitos, porque estén en confusión o no, yo le daría por la cabeza a los líderes que saben que lo están manipulando, pero a los hermanitos que tienen el compromiso de ir casa por casa a predicar el evangelio, aún desde su perspectiva, y que lo hacen con gozo y con entrega, no es para despacharlos como loquitos, ¿sabe? Podrá ser una doctrina de error, pero debemos orar por ellos para que en algún momento puedan reconocerlo. Pero tienen una lección que darnos. Están haciendo un trabajo que parte de la iglesia hemos olvidado hacer. Me perdonan. Y yo soy culpable también. Estaba comentándole aquí a hermana que realmente ellos oraban en el nombre de Jesús y ellos respetaban mucho a Jesús. Lo único es que ellos pues que creen que Jesús es el Mesías. No lo ven como la Trinidad como lo ven la mayor parte de los cristianos, entiendo, pero ellos sí veneran a Jesús y lo ven como el Mesías, ¿ves? Pero sí ellos creen y oran en el nombre de Cristo. Porque cuando yo era pequeño yo cogí clase con ellos y yo llegué hasta visitar el templo con ellos, el Salón del Reino, sí, y hay que orar por ellos porque verdaderamente ellos hacen muchas cosas, como tú dices, que nosotros no hacemos. Y la cuestión, tú lo sabes porque tú has estudiado teología, la cuestión de
de que ellos ven a Jesús así. Eso no viene de ahora. Eso viene a eso le llaman arianismo, desde que se estaba fundando la iglesia. Que había que ellos veían a Jesús como el Mesías, pero incluso muchos cristianos hoy en día que se convierten judíos, ellos siguen viendo a Jehová como Jehová y a Jesucristo como el Mesías. Muchos, algunos lo ven así, pero pues, hay que orar que el Señor bregue con eso, porque realmente es algo que, imagínate, para que un judío vea a otro hombre como Dios, eso es algo demasiado muy grande. Y tú lo sabes que eso es así para la... Oiga, vamos a ver si nos da tiempo a elaborar lo del número. Y todo parece indicar que que definitivamente pues vamos a tener que finalizar el próximo martes. Mire, el número 144,000, y si ustedes se fijaron, por eso quisimos leer la porción para que ustedes se den cuenta, la intención del vidente es dar un número que sumado desde las 12 tribus tenga un sentido de que todos. Y el número 1000 no es accidental. Y el número 12 no es accidental. Es el mensaje que quiere dejar, que Dios nos está dando a través del vidente, sobre cuál es esos que han sido escogidos para eternidad. Ahora en la gracia del Señor, ¿quiénes son? Más que cuántos son. Es quiénes son, no es cuántos son. Y lo vamos a ver, mire. Los 144,000 lo que representan es una totalidad. Y está 12 por 12 por 1000. Cuando leímos, como eran 12 tribus, era 12 por 1000. La otra 12 por 1000. Y así para dar igualmente a los que les gusta la aritmética, ¿verdad? ¿Qué significa ese simbolismo? Mire, hay muchos teólogos que nos dicen que eso representa la totalidad de la humanidad reconciliada por el Cordero. Y eso es teológicamente así. Porque todos los que se van a salvar porque aceptan al Cordero. Es decir, aceptan al Señor, a Jesús. Y por tanto son añadidos. Y hay muchos teólogos que explican que el número 144,000 es un intento de representación escatológica. Volvemos otra vez con la palabra. ¿Qué significa eso? Que el pueblo escogido, que una vez fue Israel y las 12 tribus, hoy en Cristo nos representa ellos. No que niegan las 12 tribus, porque dice, por aquí vino, por aquí llegó, pero ahora hay una nueva representación de la totalidad de los que van a ser salvos. Y ahora no se salvó por Abraham, se salvó por Jesús. ¿Y cómo funciona eso numéricamente? Pues mire, ¿qué tenemos? 12 por 12 por 1000. Mire, las 12 por las 12 tribus. Y él lo está diciendo, la palabra misma dice, aquí están mencionados. Y los menciona uno por uno, para que no se equivoque nadie del mensaje. Y luego están los 12 apóstoles. ¿Qué significan las 12 tribus y qué significan los 12 apóstoles? Israel, el Israel del Antiguo Testamento y el nuevo Israel, que son los 12 apóstoles. Esto es representativo. Es decir, había un viejo pacto. Y ese viejo pacto está representado por las 12 tribus, por los hijos de Jacob. Y estos eran
que se convirtió en Israel, ¿verdad? Y esos hijos representan 1000 porque 1000 significa la totalidad. Y además, en términos de tiempo, significa eternidad. El milenio era una manera simbólica de hablar de un tiempo sin tiempo, que fuese incontable. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que era, lo que es y lo que será. Las 12 tribus o el Israel del pacto, el nuevo Israel, que es la iglesia del Señor, y el número atemporal de eternidad. Una manera de verlo, por eso, pero es una manera de verlo. ¿Por qué? Porque si usted estudia el texto te lleva por las tribus, te lleva por los 1000 de cada uno. Te va dando esa función. Sí. Sí, sí, no, pero no, sí, pero no. Sí. Sí, pero esta no es, pero esta no es la clase para eso, porque si no nos va a dar tiempo, pero hay que desvincularlo un poco en función a lo que está en el texto, para podernos darnos cuenta que hay una distinción sobre quiénes, de dónde venimos, quiénes somos ahora en Jesús y la promesa de eternidad. Y hay otro elemento importante que me parece que es necesario, y es que es la desvinculación del Israel político del Israel bíblico. Y eso nosotros lo tenemos que entender, aunque a veces se nos haga difícil. El Israel político es una cosa, el Israel bíblico es otra, porque fíjate que a lo que está haciendo alusión es al Israel bíblico, déjame terminar la explicación para entonces poder coger la pregunta. El Israel que Dios forma son las 12 tribus. Ese es el Israel bíblico. Dios le cambia el nombre a Jacob. Hay que empezar por ahí. Y de ahí es que sale el nombre de Israel. Y eso es lo que conforma el Israel bíblico. Las 12 tribus. Después vinieron los reyes, los jueces, todo lo demás. Pero el pueblo de Israel se establece desde las 12 tribus. Por eso es que es importante en el Apocalipsis el hablar de las 12 tribus. Porque ahí no está hablando, ahí está hablando de las 12 tribus específicamente de Israel. Cuando habla de los 24 ancianos, está hablando de las 12 tribus y los 12 apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús viene un nuevo cumplimiento. Hay un nuevo pacto ahí y entonces esta es la iglesia naciente, la iglesia que tenía los mártires allí debajo. La sangre de los mártires no es la sangre de Israel, es la sangre de los mártires de esta nueva iglesia, que están muriendo porque afirman que Cristo es el Mesías. Esa es la importancia de ir desmenuzando un poquito esto, porque muchas veces el asunto del Israel bíblico y el Israel político como región geográfica, en la estructura como la conocemos hoy, son dos cosas distintas. Dios dijo que iba a traer al pueblo otra vez a su territorio. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero cuando estamos hablando en el terreno bíblico, tenemos que a veces hacer esa pequeña separación para poder entender a la luz de esta profecía, de esta visión profética. Porque no podemos olvidar que esto es una visión profética y que está hablando en clave. Ahora puedo coger la pregunta porque ya terminé. Pues es que si no se me iba la...
yo no puedo entender bien cómo algunos teólogos despachan la cuestión de Israel político e Israel bíblico, porque yo me pregunto, ¿cuándo Israel dejó de ser político? Si desde que se formó con Moisés era político. Si ahora mismo Moisés viviera, lo veríamos como si fuera, en esta época, tal vez como fuera el líder de Israel hoy en día, que lo critican mucho. O sea, Israel siempre ha sido político. David, más político que David. Todos los reyes y todos los líderes que ha tenido Israel siempre han sido, la política no deja de ser. Mira, cuando uno entra a estudiar libros de jueces, uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo Israel después que con Moisés, ese gran líder, que tú lo puedes ver como cuando tú vas a la universidad, a Moisés lo ven, los profesores no lo ven como un líder espiritual, lo ven como un tipo político. Abraham también guerrió ellos, o sea, que yo no veo diferencia entre ese Israel que supuestamente es bíblico de antaño, de cuando se formó, al de hoy. Siempre ha sido guerrero. Y Dios lo mandó así, le dio mandato de que sacara a esa gente de ahí y que mataran a todos. Y eso está en la Biblia. O sea, entonces, hoy en día se crece una distinción como Israel bíblico, Israel político. Yo no la veo porque para mí siempre Israel ha sido las dos cosas. Ha tenido la visión de Dios, pero si tú lo ves como humanista, ha sido bien político. David los humanistas lo ven como un guerrero sumamente sanguinario. Él fue bien de hecho, que la Biblia lo confirma porque dice que tú no me vas a hacer el templo, tú mataste mucha gente. Tus manos ¿Entiendes? están llenas de sangre. O sea, estamos de acuerdo en eso. O sea, que yo no puedo ver como esa distinción de que yo sí veo siempre como que la bendición de Dios que ha tenido ese pueblo. Porque ha tenido la bendición de la palabra, pero es un pueblo que, si tú lo ves como lo ven los humanistas y en la universidad, y si tú has estudiado teología, lo ven como algo político también. O sea, yo no veo esa diferencia. Pero a nivel de lo que estamos estudiando, en este caso, yo voy a hablar particularmente en esto para que entonces Ángel pueda continuar. En este aspecto tenemos que hacer esa diferencia y te explico. Cuando Dios concibe su pueblo, lo concibe dentro de las tribus. Un patriarca con unas tribus. No deja de ser político, estamos de acuerdo en eso. Pero es una concepción muy distinta a los gobiernos que luego se van formando. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos estaban más centrados en Dios que otros. Porque fíjate que David, a pesar de tener las manos manchadas de sangre, que Dios le dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar construir el templo porque tienes las manos llenas de sangre. Cuando Samuel va y lo unge, ¿qué es lo que dice? Que es un hombre conforme al corazón de Dios. Hay temor de Dios. Esa es la diferencia básica en esto. ¿Por dónde es que va el gobierno? Si solamente es un asunto geopolítico o es un asunto bíblico, teológico, y que, claro, tiene que haber una organización. Alguien tiene que ser el líder, esto no es a lo loco. Pero en términos proféticos, ahí es donde viene la diferencia, porque no estamos hablando de un gobierno estructurado. En términos proféticos, del Israel que se habla es de las 12 tribus, porque eso es lo que realmente significa Israel. Esas 12 tribus que salen del patriarca. Por lo menos en mi caso, ahí es donde yo voy con esa digresión, que hay que hacer la diferencia entre el Israel bíblico, como está estructurado, y el Israel político, como nosotros lo podemos ver, tal vez pensando en lo nuestro, porque incluso como gobiernos somos muy distintos. El gobierno que hay, por eso es que nosotros en el occidente tenemos dificultad en entender el Medio Oriente, porque las formas de gobierno son distintas.
En Afganistán sucede lo mismo. Los gobiernos son tribales. Son tribales. En Irán, en Irak, en el mismo Islam pasa lo mismo. Hay tribus distintas. Lo mismo que pasa en Israel. Lo mismo que pasa en el cristianismo. Somos tribus, nos guste o no, somos tribus. Unas tribus se llaman discípulos de Cristo, otras se llaman bautistas, otras se llaman presbiterianas, otras se llaman pentecostales. Somos gobiernos tribales, nos guste o no. Ángel, sigue con eso. Ahí te dejo. Va a llegar un momento en que vamos a tener la oportunidad de trabajar esto, porque lo que el hermano está trayendo es algo que toca unas sensibilidades y hay una manera de interpretar esto que no es única, hay varias maneras de ver esto, y yo decido, cada uno de nosotros decide, ¿verdad? Puede decidir sobre cómo lo ve, pero lo que es incuestionable es que ni Puerto Rico, ni Israel, ni Estados Unidos, ni ningún país sustituye a lo que Jesús en su salvación hace. Y a través de Jesús no le exige a nadie fidelidad a ningún estado, sino al propio Dios. En cualquiera de las acepciones que sea, en cualquiera de las maneras de verlo, aquí la interpretación numérica de los tribus, etcétera, de lo que está hablando es de una transición que le está costando la vida a quien le está hablando, para que entiendan que independientemente de que el Israel de aquel momento del siglo I que traicionó a Jesús, no tiene por qué pensar que ellos han luchado en vano, porque al morir en Cristo y por Cristo, ellos se tienen que visualizar como que están ahora en ese reino de Dios. Bien, que ese reino de Dios no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con un estado, un estatus que nos da el momento profético de Dios, la voluntad de Dios en este momento y en el venidero. De las acepciones de cómo ver al Israel de ahora y cuánto del Israel de ahora realmente tiene del Israel, pues hay muchas maneras de trabajar con esto y muchas visiones sobre esto. Y entiendo que si estamos claros en cuál debe ser nuestra fidelidad y a quién se le dirige, podemos discutir, ¿sabes? Tú lo ves así, tú ves lo asado, etcétera. Sí. No, si yo no estoy diciendo que es tu caso, no. Sí. Uh-huh. Pero ya nuestra ciudadanía no está dado por nuestra genética, hermanito. No está, o sea, por eso te digo, no estamos encontrados lo que estamos diciendo. Sí. Sí. Y el Israel de ahora es mucho más lejos todavía de lo que era lo de las 12 tribus, pero por mucho. Y no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo. Es que no tienes por qué hacerlo. El que se separó de Dios fue el Estado de Israel, que es laico. El Estado de Israel es laico. Pues entonces, ¿sabes? No es un asunto de que yo diga que está fuera de Dios. No. Es que el Estado, en su constitución, es laico. O sea, punto. Por tanto, vuelvo y digo. Y aquí lo voy a dejar porque créeme que esta discusión es para un estudio bíblico solito, para bregar con esto.
hay acepciones diferentes. Quiero finalizar con esto, ¿verdad? Como hay visiones diferentes de cómo Israel debe ser localizado, entendiéndose que hasta quién es Israel hay que trabajarlo, pues entonces definitivamente lo vamos a dejar guardadito para trabajarlo. Y yo les prometo que lo vamos a trabajar entonces. Porque esto es importante, porque hay mucha duda sobre esto y eso da inquietud a la gente, especialmente con los actos de los gobiernos en pro y en contra de Israel desde el punto de vista político y el susto que da lo que le pase a Israel con relación a las cuestiones que vamos a estar viendo en este libro. Hay que separar las cosas, pero hacerlo de forma responsable y que la palabra nos hable y la evidencia nos hable. Y va a llegar el momento para bregar esa digresión, para trabajar ese asunto. Sí. Yo tengo una duda con lo que dijo la pastora ahora mismo, de que las tribus de ahora son los pentecostales y los diferentes tipos de religiones. Ah, pues está bien, pues pichea. No tengo pregunta entonces. Sí. Concluimos. Pero es genuino lo que le está preguntando. Mire, vamos a dejarlo hasta aquí. Palabras finales que voy a decir. La visión del vidente está dirigida a una iglesia que definitivamente es una iglesia en Asia Menor que tiene de todo. La iglesia, las 12 iglesias, o sea, las 7 iglesias y todas las demás iglesias, que no eran más de 7 allí, eran mayoritariamente no judías. Eran mayoritariamente gentil. Por tanto, el mensaje que está dando el vidente, dándole esperanza a una gente que estaban matándolos por su fe en el Señor y que no los dejaban ser iglesia, era un mensaje tan abierto como el mensaje que Jesús dice que, ok, antes era por la ley y esto, lo otro, pues ahora es por la gracia. En otras palabras, ahora nuestra ciudadanía ha sido comprado por la sangre de Cristo y pertenecemos a los que se van a salvar. Eso es lo que tienen que quedarse en ustedes. Lo que vaya a hacer con lo que sea Israel en el momento escatológico, como nación, vamos a decir así, o no haga, o qué va a ocurrir, perfecto, eso lo discutimos después, pero que no le quepa duda a nadie que hemos sido por su gracia incluidos. Por tanto, el vaivén, lo que lo veamos, hemos sido incluidos. Y que el sacrificio que hacemos o hagamos nosotros por la fe que profesamos, Dios no lo invisibiliza, lo ve y dice que como quiera y al final de los tiempos, Él va a hacer justicia a todos sus hijos. Y que la fe no va sin la recompensa final. Y que los que mueren en el Señor ya tienen su recompensa. Y los que iremos a ser testigos, si somos de las cosas escatológicas, pues igualmente vamos a ser sellados, protegidos, para que no seamos nosotros de la ira de Dios, porque por Cristo hemos sido redimidos. Ese es el mensaje que tiene que, y en lo cual todos debemos estar de acuerdo. Amén. Pastora.